Hola a todos y bienvenidos a este video en el cual hablaremos sobre la teoría general del Estado y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como la clasificación de las constituciones y la historia de la constitución política mexicana. Así que para empezar esto conozcamos de una pequeña introducción para tener un mejor entendimiento del tema. Lo primero que debemos de comprender es el término de norma, el cual Hans Kelsen lo expone y lo define del siguiente modo. Con esta palabra se designa en primer término, aunque no exclusivamente un mandato, una prescripción o una orden. Además de que ordenar no es la única función de la norma, sino que también es autorizar, permitir y derogar, que esto es cambiar alguna parte de una norma. Ahora bien, las normas se dividen en normas morales y normas jurídicas, y estas se relacionan con la moral y el derecho, ya que se habla de prescripciones para la conducta recíproca del hombre y de que la vida social no puede existir sin esta relación. Las normas morales son aquellas que tienen origen en la conciencia del sujeto que las sigue. Él mismo impone la necesidad de cumplirlas y no se sanciona en caso de ignorarlas. Las características de las normas morales son 4 y estas son las siguientes. Unilaterales, ya que no hay ninguna persona facultada de obligar el cumplimiento de esas normas, pues no crean una obligación. Incoercibles, porque su cumplimiento debe ser de forma espontánea siempre que sea voluntad del sujeto cumplirla. Autónomas, porque quiere decir autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la propia conciencia, y también son internas porque no hay consecuencias jurídicas, ya que solo persiguen valores personales. Las normas jurídicas se encuentran plasmadas en ordenamientos jurídicos y su cumplimiento es de carácter obligatorio, sin importar que el sujeto tenga o no la voluntad de cumplirlas, y tienen sanciones impuestas por agentes externos. Sus características son bilaterales porque imponen deberes correlativos de facultades coercibles, ya que el derecho tolera y en ocasiones prescribe el empleo de la fuerza para el cumplimiento de las normas. Heterónomas porque es la sujeción a un querer ajeno, y externas porque persiguen valores colectivos. Otro tipo de normas son los convencionalismos sociales, los cuales son basados en el decoro y la cortesía, tales como el dar los buenos días, el uso de cubiertos en las comidas, etc. El Estado y las normas dependen de su existencia uno del otro, dando origen al precepto no hay derecho sin Estado ni Estado sin derecho. Ahora bien, el Estado es un fenómeno social característico de la vida sedentaria humana, y en sus antecedentes más viejos se encuentran las polis y las civitas romanas. Como todo, el Estado también tiene teorías de su creación, y estas empiezan en la Edad Media con el uso de los términos land, terrae y bus, que marcan un término territorial. Después, en el siglo XV, en Italia se usó el término Stato para aludir al conjunto de funciones públicas de un gobierno. Nicolás Maquiavelo plasmaba que las bases principales del Estado son las leyes y las armas, lo que conlleva burocracia y ejército permanente, y se traduce en la desfeudalización del ente estatal. Dentro de las teorías del origen del Estado se encuentran las de índoles divinas, y tienen a 3 principales representantes, los cuales son San Agustín de Hipona, quien describe 2 ciudades: la terrena, que era el pecado del hombre pervertido, el plan divino, y generó la coacción política con sus molestas consecuencias y exigencias. En cambio, la segunda ciudad, llamada la ciudad de Dios, tendrá una voluntad libre, una en todos y en cada uno inseparable, libre ya que todo mal y llena de todo bien, gozando eternamente la suavidad de los gozos eternos, olvidada de las culpas, olvidada de las penas, y no por eso olvidada de su libertad, por no ser ingrata a su liberador. El segundo representante es Santo Tomás de Aquino, quien consideraba que el ente estatal es un sistema de fines y propósitos en el que el gobierno debe asegurarse de que lo inferior sirva a lo superior y éste dirija y guíe a lo inferior. Y por último, el tercer representante es el Papa XXIII, que proyecta un Dios creador de todas las cosas, incluidas el Estado. Otro tipo de teorías sobre el origen del Estado son las contactualistas, las cuales tienen a 2 principales representantes, los cuales son Thomas Hobbes. Considera que el ser humano en el estado de naturaleza no reconoce límite a su libertad y considera que lo es todo, ya todo tiene derecho, de suerte que no hay mejor derecho que el derecho del más fuerte. El segundo representante es John Locke, quien considera que el origen del Estado radica en el consentimiento de un grupo de hombres libres capaces de hacerse representar por una parte de ellos. Antes de empezar el siguiente tema, entremos en un ámbito más general respecto de la Constitución, y esto es respecto a cómo se clasifican las constituciones, y esa clasificación es la siguiente: por su forma jurídica, por sus reformas y por su nacimiento, y estas a la vez tienen más divisiones, las cuales les explico a continuación.
Las que son por forma jurídica se dividen en constituciones codificadas, las cuales están escritas en un volumen o código, por ejemplo la Constitución mexicana, y las constituciones dispersas, las cuales son una variedad de estatutos y decisiones jurídicas como la Constitución inglesa. Las constituciones por sus reformas a la vez se dividen en rígidas, que son las que requieren un órgano establecido para realizar las reformas correspondientes, y las flexibles, que no requieren de un órgano establecido para realizar algún cambio. Las constituciones por su nacimiento se dividen en otorgadas, las cuales se les otorga al pueblo por concesión del titular soberano, como un rey, por ejemplo. Las impuestas, que son las que impone el propio pueblo al titular del poder soberano. Y las pactadas, que se producen por luchas sociales y principios que moldean una constitución pro sociedad. Con esta introducción al estudio de la Constitución podemos comenzar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es el hacer político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven en el país. La historia de esta constitución empieza con la Constitución de Cádiz en 1812, con la cual surge el constitucionalismo y fue aprobada por una carta magna estilo de tipo liberal. Se proclamó la soberanía popular y la libertad de prensa, además de que se suprimió la Santa Inquisición. El siguiente referente histórico de la Constitución es la Constitución de 1824, la cual estableció como forma de gobierno la República Federal con 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, además de que el país se dividió en 19 estados y 5 territorios. Mantuvo como única religión la católica y conservó los privilegios del clero y del ejército. La siguiente constitución fue la de 1857, también conocida como las leyes de reforma, las cuales prohibieron la reelección sucesiva y suprimieron la vicepresidencia. La más actual referencia constitucional en nuestro país y que es la que usamos en nuestros días es la Constitución de 1917, la cual se basó en la justicia y la supremacía del Estado frente a la Iglesia. Desde su promulgación, esta ha sufrido más de 375 modificaciones de acuerdo con los cambios de la sociedad. Y para concluir les daré una síntesis de los artículos constitucionales, o sea, la conformación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La cual se compone de 9 títulos con 136 artículos y 19 transitorios. El primer título y sus 38 artículos hablan acerca de los derechos humanos, mientras que los siguientes 98 artículos hablan sobre la estructura del Estado mexicano. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias por su atención.